vamos a analizarlo con alguien que nos acompañe, como de costumbre, ¿te parece? Claro que sí, le damos la bienvenida a Pedro Huizo. Gracias por tu tiempo, Pedro. Acá, Lore y Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación. Bueno, estábamos haciendo un repaso de algunos de los recortes, de los momentos más simbólicos, ¿sí? Cuando se queda sin palabras Milei, el momento de Margaret Thatcher. También repasamos aquí el momento en que le recuerda la pasantía. En líneas generales, ¿qué viste en este debate y cómo pensás que puede llegar a influir en la campaña en estos últimos días? Yo creo que hay una cuestión que estuvo rondando en estas semanas en el análisis de muchos de quienes nos dedicamos a analizar, valga la redundancia, estos fenómenos y la política y la opinión pública, que es digamos, el siguiente cálculo. Si la discusión gira en torno a la gestión de Massa y al presente del gobierno nacional, la respuesta es Milei, ¿no? O es más favorable a Milei. Si la discusión gira en torno a la figura de Milei, lo que propone Milei, qué tan realizable es lo que propone Milei, bueno, la balanza tiende a inclinarse a favor de Massa, ¿no? Entonces, me parece que siguiendo esa línea, lo que se vio es un Massa logrando hacer hablar a Milei, ¿no? Y que la discusión gire en torno a esta segunda idea que estaba planteando, ¿no? A lo que propone Milei, a qué tan realizable es. Ustedes recién decían, ¿no? Massa no habló de economía, siendo que es ministro de Economía. Claro. Habló de qué es lo que propone Milei hacer en economía, ¿no? Lo entrevistó, este primer bloque que vimos en donde lo abordó y lo obligó o en realidad no lo obligó, ¿no? Milei cayó en claro, trampa, pisó el palito. Pisó el palito y terminó respondiendo las preguntas que le hacía Massa, con lo cual en ese sentido fue mucho más efectivo Massa. Ahora, yo no estoy del todo convencido de que esto alcance para revertir una tendencia que en principio sería favorable a Milei. Sí me parece que puede llegar a generar dudas, puede llegar a generar cierto resquemor en el votante que quizás no estaba del todo convencido, que tenía ganas de cambiar, que tenía ganas de probar algo distinto al kirchnerismo, y que bueno, lo habrá visto a Milei en dificultades y ahora estará pensando qué hacer. Ahora, Pedro, pensaba, entonces, para los equipos que trabajaron con Sergio Massa, sentir que se salió airoso de un debate que podía haber sido de mucha dificultad, sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones económicas, algunas cuestiones, por ejemplo, la del espionaje ilegal, que no se puso sobre la mesa, no se mencionaron cuestiones vinculadas al kirchnerismo más núcleo duro, a Cristina la nombra el propio Massa en algún momento cuando le dice esto es entre vos y yo, no es entre Macri y Cristina. Más allá de esta sensación que pueda tener el equipo y el propio candidato, no hay que darse por vencedores, hay mucho por trabajar porque no es que convences a los indecisos con eso. No, como recién te decía, acá hay un problema de base que creo que ningún debate te va a mover, que es que hay un principio ordenador del escenario electoral, que es que el grueso de la sociedad quiere un cambio, ¿no? Y en esa discusión entre el continuar como estamos o proponer un cambio, Milei ha logrado, a pesar de todas sus torpezas y sus dificultades en esta campaña electoral, ha logrado ubicarse en el espectro del cambio, ¿no? Sí. Gracias a la mano que le ha dado desde ya Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, a partir de ese ordenamiento, es difícil que quienes votaban a Bullrich con la idea de un cambio, y de repente dicen, bueno, está bien, no es Bullrich. Ahora, con mucha dificultad termino de entender que puede llegar a ser Milei ese cambio. Una vez que se ubicaron en ese lugar, es difícil que decidan desbandarse y decir, bueno, no, probemos con más. Por eso decía, lo que se puede llegar a pensar es a desalentar ese voto, a ir un voto en blanco, a no votar, pero es difícil que todo el panorama se revierta y se vayan para el lado de Massa. Pedro, ayer lo que se vio también fue a Sergio Massa un poco más claro en que a quién le estaba hablando. Si tomamos solamente la locución del final, Massa, más allá del uso del espacio, el uso de las cámaras y demás, le habla explícitamente a aquellos que no lo quieren votar, pero
pero les pide un voto de confianza en relación a lo que propone y en enemistad lo que tiene enfrente. Javier Milei pareció siempre hablarle a la misma gente, no parecía estar tratando de convencer, ya sea porque siente que lo tiene ganado o porque con esto decir soy el cambio alcanza, pero sí hubo una intención de Massa hablarle a ese otro. Sí, yo creo que la idea del cambio, que también Massa intenta hacer ese cambio, la viene postulando desde el lado de la unidad nacional, ¿no? Claro. Y en eso ha intentado convocar a los radicales, ha intentado también coquetear con el peronismo cordobés, ha intentado plantear esta cuestión del federalismo, pero repito, me parece que hay algo que es muy fundacional y que es difícil de mover, que por supuesto que puede ocurrir, ¿no? Hasta ahora tuvimos 2 resultados electorales, los 2 han sido sorpresivos, los 2 han sido llamativos y han sido efectos de campañas electorales muy conmovedoras, ¿no? Entonces, me parece que sí, que el intento de Massa va en ese orden, de que haya un sector de la sociedad que hasta este momento era muy refractario al kirchnerismo. Recordemos, pensemos un poco que venimos de una gestión que tiene, dependiendo de las mediciones, ¿no? Pero entre 20 y 25% de la aprobación. Sí, muy bajo. Claro. Son niveles de aprobación muy bajos, llegando a un balotaje en el cual tenés que obtener más de la mitad de los votos. Seguramente haya sectores de la sociedad que están recontra archi enojados con el gobierno, y aún así Massa tiene que de alguna manera convencerlos de que puede ser el cambio. Es una tarea dificilísima, sí. Pero en eso está. ¿Cuánto puede sumar o servir el hecho de que hayan prácticamente, Sergio Massa, neutralizado la presencia de Cristina Fernández de Kirchner? Incluso me atrevería a pensar de la Cámpora, digo, no hubo integrantes de la Cámpora presentes ni siquiera ayer en el debate, los que estaban eran integrantes del Gobierno Nacional, que entendemos para Sergio Massa forman parte de esa mitad que sí incluiría en un eventual gobierno. ¿Y cuánto suma que ni siquiera haya aparecido el propio presidente Alberto Fernández? No lo mencionaron en todo el debate ayer. Sí, yo creo que hay una decisión muy evidente y muy bien trabajada, muy bien lograda desde lo comunicacional, de que la campaña gire en torno a Massa y de que el centro de la campaña sea Massa y su eventual gobierno futuro, ¿no? También hay un movimiento muy difícil de lograr, pero que de alguna manera se logra, que es hablar más de lo que Massa va a hacer que de lo que está haciendo, ¿no? Claro, como ministro. Claro. Y eso se logra corriendo a los actuales funcionarios del gobierno y a los actuales protagonistas del gobierno nacional, como puede ser Cristina, del escenario, ¿no? Y poniendo lo puso a Martín Balsa, ¿no? Sí. General retirado, sí. Que no fue parte de esta gestión, que no tuvo nada que ver, pero que bueno, que es una de las figuras, por así decirlo, de la democracia, ¿no? Entonces, este tipo de referencias también ayudan a construir una suerte de épica propia, que a distancia de lo que fue el kirchnerismo, de lo que es el kirchnerismo y también de lo que es este actual gobierno. Entonces, es una tarea, de vuelta, es muy difícil, pero hay elementos que lo están ayudando a componer esa narrativa que veremos si alcanza y termina de convencer. Pero hay un tema que no estuvo ayer presente en el debate durante la discusión de los candidatos, pero sí afuera de la Facultad de Derecho, que es la preparación del terreno para una posible denuncia de fraude. Lo digo de esta manera porque fueron militantes de La Libertad Avanza con carteles. Los carteles ya no solamente hablaban de fraude pasado, sino ponían Cámara Nacional con K, la Cámara Nacional Electoral con K, como deslegitimando el órgano que es el que controla las elecciones. Hubo una presentación más temprano ese mismo día en el que le planteaba que La Libertad Avanza no había presentado la cantidad de boletas suficiente como para garantizar que haya presencia en toda la provincia de Buenos Aires. Hubo una respuesta oficial diciendo sí lo sabemos, pero la vamos a llevar nosotros. Sí. Digo, se empieza a sembrar una cuestión de sospecha que esto se vio ya en Brasil, se vio en Estados Unidos, claro, por parte de corrientes políticas que tienen vínculo con Javier Milei. ¿A vos este tema te preocupa? ¿Te parece que es un tema más?
No, me parece que es ya no se puede dudar ni se puede, no es una sospecha, ¿no? Está claro qué es lo que se quiere orquestar y qué es lo que se quiere armar. Y te diría, la base social más dura del votante de La Libertad Avanza lo entiende perfectamente. Acá, si llega a ocurrir que Sergio Massa gana la elección, no hay ninguna duda de que va a haber intentos al menos de instalar una narrativa de fraude electoral. Sí. Y me parece importante resaltar lo siguiente, porque yo no conozco el detalle de cómo funciona el sistema electoral y el conteo de votos en Estados Unidos y en Brasil, pero acá en Argentina los partidos políticos no son meros observadores del proceso electoral, son partícipes, ¿no? La Libertad Avanza firmó el acta de escrutinio definitivo, o sea, avaló lo que ocurrió, además de que estuvo participando en todo el proceso. Entonces, cuando Milei dice que hubo irregularidades o cuando se da a entender todo esto, en realidad lo que se está diciendo es que el propio accionar de La Libertad Avanza se está poniendo en duda, ¿no? Claro. Es lo mismo que ocurre con este problema con las boletas. Pero además otra cosa, Pedro, digo esto para aportarlo, me parece que es interesante lo que vos mencionás. El funcionamiento del sistema electoral argentino tiene además las herramientas para que, si efectivamente ocurriera algún tipo de irregularidad, producto de alguien que lo quiera hacer adrede, producto del error de algún ser humano que está formando parte de el momento del comicio o lo que fuere, esas herramientas están a disposición y las veces que ha hecho falta se han puesto a trabajar. Digo, tenemos ejemplos, vamos por dos, de esta última elección, 22 de octubre, la Ciudad de La Plata, que lo resolvió a favor de quien iba por la oposición, en este caso Julio Elac, y la Ciudad de Pinamar, que también lo resolvió a favor de una persona de Juntos por el Cambio, digamos, el oficialismo. Con lo cual, las herramientas están y cuando hay una denuncia concreta y formal realizada por un frente electoral o por un partido, se pueden resolver. Con lo cual, digo, acá es vociferar, nada más que eso. Sí, generar dudas que lamentablemente no se sabe hasta dónde llegan, ¿no? Porque la confianza es algo... El pilar fundamental del sistema electoral es la construcción de la confianza, ¿no? No es ni que las cosas se hagan rápido, porque a veces se dice que, se tarda mucho, se tarda poco. Lo fundamental, independientemente de los tiempos, de cualquier otra cuestión, es que todos los actores intervinientes confíen y estén seguros del resultado final. Hasta el día de hoy, todos los actores han estado tranquilos. Patricia Bullrich hoy salió a aclarar que no hubo fraude electoral. Todas las elecciones ocurrió lo mismo. Esta es como la primera vez en donde se ve este fenómeno sostenido y evidentemente movilizado desde arriba y también desde abajo para gestar esta idea del fraude electoral. Hasta el momento no hay ningún elemento para sospechar que eso pueda ser así, y siempre que han habido irregularidades, fácilmente existieron los mecanismos como para revisarlos y que todos estuvieran tranquilos. Pedro, te queremos agradecer como siempre, y antes de despedirte quiero hacerte una última consulta, porque sé que desde 3.0 ustedes han estado también haciendo encuestas y demás. No se pueden publicar ya los números, pero sí te quiero consultar, esas encuestas hacen imposible un triunfo de Massa, que sería lo que lleve adelante quizás o desencadene la posible denuncia de fraude, o el nivel de indecisión es tan grande que puede salir para cualquier lado? Mirá, nosotros lo que vemos en principio sí es un escenario en donde hay cierta performance favorable de uno de los dos candidatos, pero la verdad es que teniendo en cuenta escenarios como los que vimos ayer, en donde obviamente este tipo de debates no es inocuo, no fue un debate neutral o donde salió parejo. Y estamos en un escenario en donde un tercio de los votantes eligió opciones que están por fuera de los dos candidatos mayoritarios. Entonces hay un tercio de los votantes que tenía otros candidatos en mente y que ahora tiene que tomar otra definición. Veremos en esta semana si se termina de asentar el resultado que se viene observando, si se mueve en qué sentido, qué es lo que nos encontramos el domingo. Pero sí, yo creo que todavía es un escenario abierto.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Como siempre, un placer charlar con vos y te vamos a volver a consultar porque todavía nos queda toda esta semana y el lunes va a ser un día en el que tendremos mucho para decir, seguramente. Gracias. A ustedes.